Isa Pantoja, conocida por todos como Isa Pi, siempre ha tenido que lidiar con una vida marcada por el escrutinio público y por la sombra alargada de su familia. Ser hija de Isabel Pantoja ya era suficiente para convertirse en el centro de todas las miradas, pero además su vida personal, sus conflictos con su madre, su trayectoria televisiva y su relación con su hermano Kiko Rivera han hecho que cualquier palabra suya cobre un eco mediático inesperado. En los últimos meses, todo lo que gira en torno a Kiko ha vuelto a situarlo en el centro de la polémica, sobre todo por los rumores de crisis en su matrimonio con Irene Rosales. Y justo en ese escenario, cuando las especulaciones parecían multiplicarse, Isa Pi decidió hablar, pronunciando unas palabras que han sido analizadas, repetidas y vueltas a analizar en tertulias televisivas, en programas de corazón y en las redes sociales. Las declaraciones de Isa no fueron un arrebato, tampoco una entrevista larguísima donde quisiera desahogarse. Más bien fue esa forma suya de dejar caer lo justo, de exponer una pincelada sin terminar el cuadro, de insinuar sin confirmar, de protegerse y a la vez mostrar que sabe mucho más de lo que está dispuesta a compartir. Esa ambigüedad que siempre la ha acompañado en su discurso, quizá como mecanismo de defensa, hizo que las palabras sobre la separación de su hermano no pasaran desapercibidas. Ella, que conoce los resortes mediáticos, sabía perfectamente que cualquier gesto, cualquier comentario, sería amplificado. Y aún así lo dijo. Isa pronunció esas frases desde la calma, en un plató donde se la veía serena, incluso algo resignada, como si quisiera dejar claro que el tema no la cogía por sorpresa. Ella misma reconocía que llevaba tiempo sabiendo cosas, que la situación entre su hermano y su cuñada no era la mejor, que se habían producido distancias, desencuentros y silencios. No fue cruel ni tajante. Tampoco se lanzó a criticar abiertamente a Irene ni a tomar partido de una forma beligerante. Más bien pareció una constatación, una especie de confirmación de lo que ya muchos intuían, pero sin el tono explosivo que tanto caracteriza a otras voces del clan Pantoja. Y precisamente por eso sus palabras sonaron más sinceras, porque no había gritos ni reproches, solo un reconocimiento de una realidad que la familia llevaba tiempo arrastrando. A lo largo de los años, Isa ha aprendido a medir sus intervenciones. Sabe que un exceso de sinceridad puede volverse en su contra, que abrir de par en par las puertas de su intimidad la deja demasiado expuesta. En cambio, cuando habla de su hermano, lo hace desde una mezcla de cautela y franqueza. Se nota que en el fondo hay un cariño genuino, a pesar de los múltiples enfrentamientos que han tenido. Y es ese cariño, quizás también un respeto profundo por los hijos de Kiko e Irene, lo que le hace escoger cada palabra con cuidado. No quiere ser ella la que ponga el punto final a una relación, ni la que encienda una guerra mediática. Pero al admitir que las cosas no están bien, al subrayar que no me sorprende que se hable de separación, lo que hace es dar luz verde a todos los comentarios que estaban latentes. En la narración de Isa había también un trasfondo personal. Ella sabe bien lo que es sentirse señalada por sus relaciones, lo que es ver cómo la prensa y los programas diseccionan cada paso de su vida sentimental. Durante años se ha visto juzgada por sus elecciones, criticada por su carácter, sometida a titulares en los que rara vez aparecía como protagonista positiva. Y quizá por eso, cuando habla de su hermano, se percibe una empatía especial. Ella no cae en la trampa de cargar contra Irene, ni de culpar únicamente a Kiko. Entiende que los problemas de pareja son complejos, que las crisis no se explican con un par de frases, que detrás hay heridas, sacrificios y cansancio acumulado. Y en esa comprensión se nota que Isa habla desde la experiencia, no desde la posición cómoda de un observador externo. Las palabras de Isa sobre la separación de Kiko fueron también interpretadas como un gesto de madurez. No buscó el espectáculo fácil, no se subió al carro del drama, sino que transmitió la sensación de alguien que ha aprendido a convivir con los altibajos familiares sin necesidad de incendiar más el ambiente. Aún así, su intervención tuvo un impacto inmediato. Programas como el programa de Ana Rosa, Fiesta o Así es la vida empezaron a analizar su tono, sus gestos, sus silencios.
Los colaboradores debatían si lo había dicho como hermana preocupada o como alguien que quiere dejar clara su distancia. Algunos opinaban que Isa había sido prudente, otros, en cambio, la acusaban de echar más leña al fuego justo en un momento en que Kiko y su mujer necesitaban calma. Pero nadie podía negar que ella había confirmado lo que hasta entonces eran solo rumores. Dentro de la familia Pantoja, los silencios siempre han sido tan significativos como las palabras. Isa rompió ese silencio, aunque lo hiciera con delicadeza. Y eso generó un efecto dominó. Porque cuando uno de los miembros del clan habla, inevitablemente se produce un terremoto mediático que arrastra a los demás. Irene, que siempre ha sido discreta y poco dada a entrar en polémicas, se vio de repente con más cámaras y micrófonos alrededor. Kiko, que vive su vida a golpe de redes sociales y exclusivas, tuvo que enfrentarse a un eco que provenía de su propia hermana, no de periodistas externos. Y la matriarca, Isabel Pantoja, quedó una vez más en el centro de la tormenta, incapaz de contener las grietas que desde hace años resquebrajan la imagen de unidad familiar. Resulta curioso que sea Isa, tantas veces acusada de ser la oveja negra de la familia, la que en esta ocasión hablara con más serenidad. Esa Isa que durante su adolescencia se rebelaba, que caía en conflictos con su madre, que parecía perder el rumbo, ahora se muestra más equilibrada, con un discurso que transmite cierta madurez. Quizá su maternidad, sus estudios y su vida al margen de los focos más agresivos han hecho que aprenda a mirar las cosas con otra perspectiva. En cualquier caso, lo que dijo no fue un ataque, sino más bien una constatación. Las cosas no están bien, y ella lo sabe porque conoce a su hermano y porque percibe cómo se encuentra. Kiko Rivera, por su parte, es un hombre que ha construido buena parte de su vida a través de los medios. Cada una de sus crisis personales y sentimentales ha tenido reflejo en entrevistas, exclusivas o directos de Instagram. En ese sentido, la confirmación velada de Isa no fue más que el reflejo de un proceso que él mismo había alimentado. La diferencia está en el modo. Mientras Kiko suele expresarse con visceralidad, Isa lo hizo con calma. Y esa calma fue lo que dio credibilidad a sus palabras. No era un arrebato, no era un ataque, era una voz que reflejaba lo inevitable. Los expertos en crónica social señalaron que la manera en que Isa habló tenía también un componente estratégico. Ella se mueve entre dos aguas. Por un lado, es hermana y siente el deber de hablar con respeto. Por otro, es colaboradora televisiva y sabe que el público espera que diga algo. Ese equilibrio entre lo personal y lo profesional es lo que marca sus intervenciones. No puede guardar silencio absoluto porque los programas se lo reclaman, pero tampoco puede dinamitar el poco vínculo que le queda con su hermano. Así que opta por esa vía intermedia, donde confirma sin dinamitar, donde insinúa sin detallar, donde deja espacio para la interpretación. En el fondo, las palabras de Isa abrieron un debate más amplio. ¿Qué lugar ocupa ella en la familia? ¿Hasta qué punto tiene derecho a opinar sobre la vida de su hermano? ¿Habla como colaboradora o como hermana? La respuesta no es sencilla, porque Isa vive en un terreno difuso, donde lo familiar y lo mediático están inevitablemente entrelazados. Lo que sí parece claro es que sus frases sobre la separación de Kiko han marcado un antes y un después en la narrativa pública de esta crisis matrimonial. A partir de ahí, los rumores dejaron de serlo para convertirse en una especie de confirmación tácita. También hay que tener en cuenta el contexto emocional de Isa en estos momentos. Ella ha conseguido cierta estabilidad personal junto a Ashraf, con quien planea su boda y comparte su día a día. Esa estabilidad le da una mirada distinta hacia los conflictos familiares. Ya no se siente arrastrada por la necesidad de enfrentarse a todos, ya no responde con la misma intensidad. Por eso, cuando habla de la separación de su hermano, lo hace desde una posición de observadora tranquila, sin dramatismos. Sin embargo, no puede evitar que sus palabras se conviertan en dinamita, porque forman parte de un universo donde todo lo que diga será amplificado. Los seguidores de Isa en redes sociales también reaccionaron. Muchos la aplaudieron por hablar con respeto, por no sumarse a los ataques fáciles. Otros,
En cambio, le reprocharon que lo hiciera público, que si de verdad quiere a su hermano debería haber callado. Ese dilema entre callar o hablar es algo que Isa arrastra desde siempre, porque su vida está ligada a un apellido que nunca le permite ser anónima. Incluso cuando intenta ser discreta, su silencio también es interpretado. Y en este caso, optó por hablar, quizás porque callar sería contribuir a la mentira, quizás porque se siente más cómoda enfrentando la verdad que escondiéndola. La relación entre Isa y Kiko siempre ha estado marcada por altibajos. Han pasado de las lágrimas al reproche, de la distancia al acercamiento, de la complicidad a la indiferencia. Esa montaña rusa de emociones hace que cada gesto cobre un significado especial. Por eso, cuando Isa habla de la separación de su hermano, lo hace desde la complejidad de una relación donde se mezclan el amor, los resentimientos, la sangre y los desencuentros. No es una hermana que observa desde fuera, sino alguien que también ha sufrido los desplantes, las críticas y la frialdad. Y eso hace que sus palabras no sean solo una opinión, sino una pieza más del rompecabezas familiar. Lo cierto es que, al final, las declaraciones de Isa Pi han contribuido a dar forma pública a una crisis que ya estaba sobre la mesa. Puede que Kiko e Irene no se separen oficialmente, puede que intenten recomponer la relación, pero ya nada será igual después de que la propia hermana de él hablara. Porque lo dicho no se borra, queda flotando en el aire, alimentando teorías, justificando portadas, reforzando debates. Y en ese sentido, Isa ha vuelto a demostrar que, aunque ella insista en que quiere mantenerse al margen, su voz tiene un poder que ni ella misma puede controlar. Cada palabra que pronunció estaba cargada de historia, de vínculos familiares, de heridas pasadas y de un presente en el que ella, aunque no lo busque, siempre será protagonista. Isa Pi habló sobre la separación de su hermano, y con ello, una vez más, se convirtió en el reflejo de esa familia que vive entre la intimidad y el escaparate público, entre la verdad y la estrategia, entre el cariño y el conflicto. Lo que empezó siendo una frase en un plató se ha transformado en uno de los relatos más comentados del entorno Pantoja. Y eso, sin duda, es una muestra de que, a pesar de los años, Isa sigue siendo una voz imprescindible para entender todo lo que ocurre en el clan. Su intervención se prolongó en la memoria colectiva porque no fue un estallido, sino un susurro que, paradójicamente, resonó más fuerte que cualquier grito. Y ese susurro, esas palabras medidas sobre la separación de Kiko, siguen marcando la manera en que la prensa, los fans y los propios protagonistas interpretan lo que está ocurriendo. Isa Pi, con su estilo pausado y contenido, ha dejado claro que a veces no hace falta levantar la voz para cambiar el rumbo de una historia. Basta con decir lo justo en el momento adecuado, y el eco ya se encargará del resto. La manera en la que Isa Pi eligió hablar sobre la separación de su hermano también tiene que ver con su propia evolución personal. En el pasado, ella hubiera reaccionado de forma más impulsiva, quizá soltando frases con rencor, cargadas de reproches o incluso ironía. Pero en esta ocasión se notó un aprendizaje. Ella comprendía que lo que dijera no solo afectaba a Kiko e Irene, sino también a sus sobrinos, a los que quiere y protege con especial cariño. Y eso la frenó, porque no quería convertirse en la responsable de que los pequeños escucharan en el colegio lo que su tía había dicho de sus padres. Esa sensibilidad es lo que marcó la diferencia en sus palabras. No obstante, no faltaron quienes interpretaron su gesto como una forma velada de venganza. Algunos opinaban que, al confirmar los rumores, Isa estaba cobrando una especie de revancha hacia Kiko, recordando todas las veces en las que él había hablado mal de ella, en entrevistas y redes sociales, sin ningún tipo de filtro. Y es cierto que Kiko, en más de una ocasión, no ha tenido reparo en descalificarla públicamente, incluso con expresiones duras que hirieron profundamente a su hermana. Por eso, había quienes creían que la intervención de Isa era una manera de devolverle la moneda, pero con más elegancia, sin insultos, sin rabia, solo con la serenidad que puede doler mucho más que un grito. En este sentido, se abrió un debate interesante en los programas de televisión. ¿Actuó Isa como hermana o como colaboradora?
porque la frontera entre ambas facetas en su vida es difusa. Isa sabe que su presencia en los platós se justifica, en gran parte, por lo que representa su apellido. Los directores de los programas esperan que hable de su familia, que de titulares, que confirme lo que otros solo rumorean. Y ella lo sabe. Sin embargo, también hay un componente humano. Es su hermano, la persona con la que creció, con la que compartió momentos de infancia, con la que lloró y rió. Al pronunciar esas frases sobre la separación, Isa navegó entre esos dos mundos, y lo hizo de una manera que, aunque generó ruido, también la mostró más madura de lo que muchos esperaban. Su intervención también puso sobre la mesa un tema delicado, el silencio de Isabel Pantoja. La tonadillera, que siempre ha intentado blindar su vida familiar, quedó una vez más como la figura ausente, incapaz de actuar como mediadora. Mientras sus hijos exponían sus heridas en televisión, ella optaba por callar, refugiada en su finca y centrada en sus propios proyectos profesionales. Ese contraste hizo que las palabras de Isa tuvieran más peso, porque, en ausencia de la madre, la voz de la hermana se convertía en la referencia. Y ese vacío maternal, esa falta de intervención, ha sido una constante en la relación entre Isa y Kiko, que siempre han tenido que resolver sus conflictos solos, a veces con más ruido que resultados. Isa, en sus declaraciones, también dejó entrever que no le sorprendía lo que estaba ocurriendo. Y esa frase, aparentemente simple, encierra mucho. Significa que llevaba tiempo observando, que había detectado señales, que quizá ya había escuchado confidencias en la intimidad. Al decir que no le sorprendía, Isa estaba confirmando de forma indirecta que las tensiones venían de lejos, que no se trataba de una discusión puntual, sino de un desgaste prolongado. Ese tipo de confesiones son las que hacen que sus palabras se interpreten como una confirmación tácita de la crisis, aunque ella no dijera explícitamente están separados. También es importante destacar que Isa, con su manera de hablar, humanizó a su hermano. No lo presentó como un villano ni como un hombre incapaz de mantener su matrimonio, sino como alguien que atraviesa un momento difícil. Y en esa visión se reflejaba una empatía genuina. Porque más allá de las peleas, de los titulares y de los desencuentros, Isa y Kiko son hermanos, y eso pesa. Por mucho que se distancien, siempre habrá un vínculo que los une, y en situaciones complicadas ese lazo aflora de nuevo. Se podía notar en su voz que Isa no buscaba hundirlo, sino que, de alguna manera, intentaba justificar lo inevitable. En paralelo, las redes sociales comenzaron a especular sobre cómo reaccionaría Kiko al escuchar a su hermana. Y, fiel a su estilo, muchos imaginaron que lo haría con un directo en Instagram, cargado de emoción y con frases espontáneas. La relación entre ambos ha estado marcada por ese contraste de estilos. Mientras Isa mide sus palabras, Kiko se lanza sin filtro, dejándose llevar por el momento. Y precisamente por eso, lo que dijo Isa adquirió más credibilidad. Porque no era fruto de un arrebato, sino de una reflexión. Los seguidores más acérrimos del clan Pantoja también señalaron algo curioso. Isa, al hablar, había logrado algo que pocas veces ocurre en esa familia, y es ser vista como la voz más sensata. En un entorno donde los enfrentamientos son tan intensos, donde las declaraciones suelen estar cargadas de rabia, ella se posicionó como la persona que dice lo justo, ni más ni menos. Y eso, paradójicamente, le dio un protagonismo mayor, porque cuando todos esperan gritos, el silencio y la calma llaman más la atención. Otro punto que no pasó desapercibido fue la relación actual entre Isa e Irene Rosales. Aunque nunca han sido íntimas amigas, Isa mostró respeto hacia su cuñada. En ningún momento lanzó un reproche directo, ni insinuó culpas hacia ella. Y eso fue interpretado como un gesto de nobleza, porque Isa podría haber aprovechado para ajustar cuentas, pero eligió no hacerlo. Esa actitud también tiene mucho que ver con la imagen pública de Irene, que siempre ha sido discreta, educada y entregada a su familia. Isa, que también es madre, entiende lo que significa luchar por mantener un hogar, y eso la lleva a mostrarse más empática. Las palabras de Isa, además,
provocaron que muchos se preguntaran cómo afectará esta crisis a la relación futura de los hermanos. Porque si Kiko siente que su hermana ha confirmado públicamente lo que él no quería decir todavía, es posible que se abra una nueva brecha entre ellos. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que, en medio del dolor de la separación, Kiko valore que su hermana hablara sin dañarlo, sin ensuciar más su imagen. Esa ambivalencia es la que hace que todo lo que rodea a los Pantoja sea tan complejo. Nunca hay una única interpretación, siempre hay múltiples capas. A medida que pasaban los días, los medios comenzaron a recopilar todas las frases que Isa había dicho en los últimos años sobre la relación de su hermano. Y ahí se dieron cuenta de algo. Ella llevaba tiempo anunciando, de manera velada, que las cosas no iban bien. Comentarios sobre la distancia, sobre la falta de comunicación, sobre los altibajos. Todo eso cobraba ahora un sentido distinto, como si Isa hubiera ido preparando el terreno sin que nadie lo notara. Y al final, con esta confirmación, esas piezas encajaron en un relato más amplio. Isa también ha aprendido a convivir con la crítica constante. Por eso, cuando algunos la acusaron de traicionar a su hermano, no se inmutó demasiado. Ella sabe que haga lo que haga será cuestionada. Si calla, la critican por no posicionarse. Si habla, la critican por exponer a la familia. En ese dilema permanente, Isa elige lo que cree que es más honesto consigo misma. Y en este caso, su honestidad fue reconocer que no se sorprendía de la separación. Puede que no fuera lo que Kiko quería oír, pero fue lo que ella sintió que debía decir. El eco de sus palabras sigue resonando porque no fueron las típicas frases de manual, vacías de contenido. Isa puso sobre la mesa un reconocimiento que muchos familiares suelen evitar en público: aceptar que una relación está rota. Y lo hizo con la serenidad de alguien que no quiere herir, pero tampoco ocultar la realidad. Esa manera de hablar, que en apariencia parece tan simple, en realidad es profundamente reveladora. Porque muestra a una mujer que, después de años de enfrentarse al juicio público, ha aprendido a ser dueña de su discurso. Con todo esto, lo que queda claro es que las palabras de Isa P. sobre la separación de su hermano no solo son un comentario más en la prensa rosa. Son el reflejo de una familia marcada por las luces y las sombras, de una relación fraternal atravesada por heridas, pero también de una mujer que, poco a poco, ha encontrado su lugar. Ella no pretende ser la gran protagonista de la historia, pero cada vez que habla demuestra que su voz tiene un peso que nadie puede ignorar. Y quizá, sin proponérselo, Isa se ha convertido en la narradora más sincera de la saga Pantoja, esa que, con pocas frases, es capaz de resumir el drama y la verdad de una familia entera.